El podcast de Teo Cotidiana, episodio 21, Yugo Desigual. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Yo empecé a usar la idea de yugo desigual mucho antes de siquiera saber de qué se trataba esa imagen que usa el escritor. Yo había acusado a otros de yugo desigual, como otros en algún momento me acusaron a mí de yugo desigual. Es una de esas cosas que se suben al rango de lo pecaminoso con todas las demás cosas que son pecado dentro de nuestras iglesias. Cerveza, tatuajes, pantalones en las mujeres, cabello largo en los hombres, yugo desigual. Y es una preocupación muy grande, ¿no? Yo me he encontrado con personas que se me han acercado a preguntar sobre el tema del yugo desigual, porque andan con personas que no son creyentes o que son creyentes de otra denominación. Hay algunos tabú, ¿cierto? Entonces uno conoce una relación de pareja, novios, esposos, en la que uno o una es protestante y uno o una es católico. Oh, eso es, se les talla la religión a algunas personas. Y ahí eso es el vivo ejemplo de un yugo desigual para la mentalidad de muchos y de muchas, ¿no? Es una palabra o es una idea, es un concepto que varía de acuerdo al lugar donde se nombre o al lugar donde uno vaya, el lugar donde se use. Porque hay personas que han venido reduciendo el rango como con el paso del tiempo. Yo me di cuenta de eso hace muchos años. Iba como evolucionando esa palabra con el paso del tiempo. Entonces, primero era una relación con una persona que no fuera abiertamente cristiana. Luego fue una relación con una persona que no fuera cristiana de tu propia línea de cristianismo. Si vos sos protestante y el otro es católico, yugo desigual. Si vos sos pentecostal y el otro es luterano, yugo desigual. Si vos sos pentecostal, pero tu método, tu estructura de aprendizaje es diferente a la del otro pentecostalismo, yugo desigual. Luego fue una vaina muy de si es de afuera de esta congregación local, yugo desigual. Y después adentro de la misma iglesia local habían yugos desiguales. Entonces, si a vos te gusta predicar y tu vocación es la predicación y la vocación de la otra persona es cantar, yugo desigual. hay, hay yugo desigual por todo en todas partes. Yo conocí casos que me parecen dolorosos, me parecen muy difíciles, y es los casos en los que determinados líderes o determinados pastores definían quién, literalmente, quién iba a ser tu pareja, porque Dios lo había revelado, porque ellos lo tenían en el sentir del corazón, porque pues eso era lo que Dios quería en la vida. Yo soy el líder, como soy el líder soy la voz de Dios, entonces como la voz de Dios te digo, tu pareja va a ser tal o cual persona. Y yugo desigual era involucrarse en cualquier relación amorosa que no fuera con la persona que te determinó ese líder o ese pastor. Y es una idea que está muy encarnada en las personas. Se habló tanto de eso, se advirtió tanto de no caer en los yugos desiguales, que la gente vive muy prevenida, quiere saber si está o no está en yugo desigual, incluso con creyentes de la misma línea de fe denominacional, incluso con creyentes de la misma línea de fe o de la misma línea denominacional y de la misma iglesia local, incluso con creyentes de la misma
todo lo que acabo de decir, con los mismos llamados, con las mismas vocaciones más bien, pero con uno que otro gusto diferente, con una que otra manera de ver el mundo diferente. Y es una pregunta constante. Como les he contado antes, muchas de las ideas que se comparten aquí en los episodios del podcast de Teo Cotidiana surgen de preguntas que me han hecho o que veo que le hacen constantemente a otros de los amigos que tienen proyectos en las redes sociales. El yugo desigual aparece con constancia por ahí. La gente quiere saber o bien si está en yugo desigual, o bien si la persona con la que quieren entrar en una relación es yugo desigual, o bien tener como clara la idea para en algún momento no caer en yugo desigual. Porque caer en yugo desigual, según se nos ha enseñado, es catastrófico. Equivale a que nuestro noviazgo, nuestro matrimonio va a fracasar. Y pues nadie quiere que una relación amorosa fracase. Y pues además de fracasar, en un yugo desigual uno termina yéndose al mundo o termina caminando hacia el infierno, ¿no? El yugo desigual es una cosa muy miedosa. Tiene consecuencias muy malas, según cuentan en las iglesias los líderes y los pastores, y caer en eso es devastador. Emocionalmente devastador, psicológicamente devastador, comunitariamente devastador. A uno lo empiezan a señalar, si uno es acusado de estar en yugo desigual, uno lo empiezan a señalar en las iglesias, ese es el que está en yugo desigual. Pero ¿qué es yugo desigual? ¿Qué nos dice la escritura sobre el yugo desigual? ¿A qué se estaba refiriendo el autor de la carta a los Corintios cuando empezó a hablar sobre no unirse en yugo desigual? Porque es una idea tajante, ¿cierto? No se unan en yugo desigual. Y empieza el autor, cuando aborda el tema, cuando aborda la analogía, la metáfora, porque como muchas de las cosas que se enseñan en la escritura, lo que el autor está haciendo es tomar una imagen cotidiana, una imagen con la que quienes lo están escuchando, quienes están leyendo lo que está escribiendo, se pueden identificar, pueden reconocer, por lo tanto es una imagen con la que pueden conversar, y a partir de esa imagen que es cotidiana, generar una suerte de enseñanzas. El yugo desigual es una imagen de la agricultura. Están estos bueyes a los que les pegan un palo, conectan esos bueyes con una vara y ambos bueyes, que deben ser similares, deben tener un ánimo similar, similares fuerzas, similar estatura, se realizaban labores del campo, se realizaban labores de la agricultura. Se araba, por ejemplo, la tierra, se removía la tierra para poder sembrar las semillas. El asunto es que si uno de los bueyes era más grande que el otro, la función de ese palo que los conecta, de donde se desprende esta hoz que va abriendo paso en la tierra, va cortando la tierra, va soltando la tierra para poder sembrar. Si uno de los dos era más grande que el otro, la herramienta que araba la tierra no funcionaba. Si uno de los dos bueyes era más fuerte que el otro o más rápido que el otro, entonces la velocidad no concordaba, la herramienta no iba a funcionar. El resultado de arar la tierra no iba a ser el ideal, no iba a ser el esperado. Y esa es la imagen con la que el autor de la carta a los Corintios, Pablo, está advirtiendo de no unirse en yugo desigual. No preparen la tierra para ser sembrada con personas que no equivalen. Hasta ahí
es más o menos posible concluir todo lo que se nos enseñó en algún momento acerca de lo que es el yugo desigual. Pero Pablo pone las medidas, especifica de qué se está hablando cuando está haciendo esa metáfora. No es como que dijo, no se unan en yugo desigual y ya. Él empieza a hacer unas comparativas que marcan de alguna manera la línea a seguir al respecto de con quién arar la tierra, con quién sembrar. Como es una metáfora, traigamos un poquito eso a la vida contextual. Es muy fácil convertir una semilla en los sueños o en los planes de la vida. Una semilla se siembra y si se cuida, si es una buena tierra, si es bien cuidada, entonces crece y da frutos. Y es importante entender que aunque el foco está centrado en los discursos eclesiales al respecto del matrimonio, ese texto no está pensado como un texto que hable específicamente al matrimonio. Nos enseñaron toda la vida que cuando se habla de yugo desigual se está hablando de relaciones amorosas, pero en realidad las relaciones de las que está hablando ese texto específicamente no están pensadas o no están propuestas dentro del marco del matrimonio. Están propuestas dentro del marco de unos ciertos valores que pertenecen al proyecto del reino de Dios. Y yo quiero que miremos algunos de esos valores de los que habla el autor de la carta. Y quisiera que fuese una reflexión hacia adentro. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra reflexión cristiana es que leemos textos, leemos pasajes, meditamos en la escritura, siempre pensando en cómo ella le habla a los demás. Cuando es en términos de lo negativo, cómo los demás deben cambiar, como yo estoy bien y los demás están mal y necesitan cambiar por su bien, por el bien de la iglesia, por el bien de las sociedades, pero siempre es el otro el que tiene que cambiar. Y yo quisiera que hiciéramos una lectura hacia adentro de esos valores de los que está hablando Pablo, no tanto pensando en si el otro sería un yugo desigual, sino en cómo nosotros podemos ser lo desigual del yugo en eso de sembrar la vida, en eso de preparar la tierra para sembrar la vida. Y puede ser una reflexión con múltiples focos. Cada uno le puede dar las características o la centralidad desde donde a cada uno le puede hablar. Lo importante es recordar que el foco del yugo desigual no es necesariamente el área matrimonial, hay múltiples focos y si en la reflexión hay algo aplicable en la vida matrimonial, es válido, pero no porque ese texto esté pensado, de nuevo, como un texto que le hable al matrimonio, sino porque es un texto abierto que puede hablar a diferentes aspectos de nuestra vida de diferentes maneras. Aquí tengo mi Biblia digital. Me gusta mucho digitalmente leer en la Biblia paralela. Me parece muy práctico. Quienes no la conozcan, tiene varias versiones de la Biblia a las que puede acceder con uno o dos clics. Puede acceder al léxico, puede acceder a comentarios sobre esos textos. Me parece muy práctico. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la injusticia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios
con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Un elemento importante es la forma en que empieza a proponerse eso de que no haya yugo desigual, eso de que cuando hay un buey que es más grande que el otro, entonces no se cumple el acometido del arado. Cuando hay un buey que es más fuerte que el otro, no se cumple el acometido del arado. Ese arado puede estar hablando a nuestra vida cotidiana, a nuestras proyecciones de vida, a nuestra planificación de la vida, y se nos está invitando a que la tierra en que sembremos esa vida no la haremos, no la preparemos estando en yugo desigual. Y comienza a decir que con los incrédulos. Una cosa que es bien importante recordar es que cuando Pablo está escribiendo en su época, los cristianos, si bien han tomado mucha fuerza en todas las partes del mundo conocido, son un grupo minoritario. Son un grupo que va ocurriendo poco a poco, a través de lo que hace, va generando transformaciones importantes en medio de la sociedad, pero es un grupo minoritario. Es muy usual, es muy fácil que hayan no creyentes, y esa palabra que usamos, que se traduce como no creyentes, es apistos, que es lo contrario a pistis. Es la misma palabra que podemos traducir como fe. La fe es la certeza, y la fe a la que se nos invita es a la certeza de Jesús, de su mensaje, de su buena noticia, de la ejemplificación que en Él podemos encontrar para encaminar nuestra vida, desarrollar lo que somos como personas. Entonces, a lo que invita Pablo es a no preparar la vida que vamos a desarrollar, que vamos a sembrar, en la que vamos a hacer florecer los árboles de nuestros planes para dar fruto, con personas apistos, con personas que no tienen fe. Lo que se nos escapa usualmente es que nuestros países occidentales son países de fe cristiana, son países cristianizados. A lo que se estaba refiriendo Pablo en su época no tiene nada que ver con a lo que nosotros decimos que son los incrédulos, que suele ser las personas, o solemos referirnos a incrédulo como las personas que no hacen parte de nuestra misma estructura denominacional. Pero en términos de la fe, en términos de la pistis, en términos de en qué creen las personas, en general somos países creyentes. En general somos países de fe cristiana. Entonces, si bien en la época en que Pablo está escribiendo, sí hay unas personas que tienen un sistema de valores diferente del proyecto del reino de Dios, al no ser creyentes de ese que fundamenta el proyecto del reino de Dios, hoy no partimos de la idea de que muchos son no creyentes y algunos están encaminados en la vida de creer en Jesús y de vivir a Jesús. Hoy partimos del hecho de que existimos en mundos cristianizados. Sin embargo, es importante partir de las balanzas, de las comparativas, las preguntas que está proponiendo Pablo al respecto de saber qué es existir en yugo desigual. La primera reflexión que propone Pablo tiene que ver con la justicia. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Por eso no nos podemos unir en yugo desigual, porque ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? La primera reflexión hacia adentro, que es importante, es al respecto de lo que entendemos y de lo que vivimos por justicia. La justicia en el Evangelio tiene que ver con la reconciliación, tiene que ver con
el reconocimiento del otro, de los demás, de las otras personas, la dignificación de los demás, la inclusión de los demás, la relación los unos con los otros, en aras de que haya bienestar comunitario, en aras de que todos y todas existamos en armonía, juntos, en unidad, y esa juntanza, ese estar con el otro en comunidad, es donde logra notarse vivo Dios, es donde logra notarse ocurriendo la voluntad de Dios. Me gusta mucho esa oración de Jesús, que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. En esa unidad, en ese ministerio de la reconciliación, en esa armonía social, que en últimas eso es lo que significa justicia, procurar constantemente la armonía y el bienestar los unos con los otros, no tiene que ver con cumplir la ley porque la ley dice, tiene que ver con cumplir la ley en sus elementos de reconocimiento del otro. No matamos porque el otro tiene derecho a la vida, no robamos porque el otro tiene derecho a tener, no mentimos porque el otro tiene derecho a la verdad. No tiene que ver con cumplir la ley porque hay una ley, tiene que ver con cumplir la ley porque en el cumplimiento de ella hay justicia, en el cumplimiento de ella dignificamos al otro. Entonces el lugar donde hay yugo desigual es en contextos donde no hay una búsqueda intencional constante del bienestar comunitario, de que todos y todas existamos en armonía, de que todos y todas tengamos acceso a las necesidades básicas, a las necesidades fundamentales al respecto del ser social y al respecto del ser individual. La justicia en el Evangelio, la justicia de Dios en el Evangelio es el amor del Evangelio, es el amor al que nos invita Jesús, es el amor por el otro, por los otros, incluso cuando son diferentes, incluso cuando no tienen las mismas tradiciones, los mismos referentes identitarios que yo. El siguiente comparativo que hace es qué comunión tiene la luz con las tinieblas. La luz del Evangelio es Jesús, su proyecto del reino de Dios, su enseñanza de la reconciliación, su ejemplificación constante de lo que es existir con el otro, compadecernos del otro, tener empatía, ser solidarios con las necesidades del otro. La luz del Evangelio es Jesús. Todo lo que Jesús es, todo lo que Jesús enseña, todo lo que Jesús ejemplifica, todo lo que Jesús representa. Entonces lo contrario, las tinieblas, es todo lo contrario de lo que Jesús haya enseñado, todo lo contrario de lo que Jesús haya ejemplificado, todo lo contrario de lo que Jesús haya dicho, todo lo contrario de lo que Jesús representa. Y si el corazón de las enseñanzas de Jesús es el amor al otro, lo contrario de las enseñanzas de Jesús es no amar, es el desamor. Entonces, uno de los elementos del yugo desigual es el desamor. El no actuar con constancia, no caminar con constancia hacia el amor del Evangelio, hacia la luz del Evangelio que deriva en el amor por el otro. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? De nuevo, Jesús, todo lo que Jesús es y hace y representa y enseña y ejemplifica en contraposición a el contrario, ¿no? Eso significa el Satán, que en realidad aquí Belial es un eufemismo de lo contrario de Jesús, el contrario de lo que Cristo es. Interesantemente, una vez Pedro dice algo al respecto de los planes de Jesús, de lo que Jesús dice que va a ocurrir en no mucho tiempo,
Y Pedro le dice, no, eso no va a pasar. Y Jesús le dice, apártate de mí, contrario. Tus ideas son contrarias de lo que yo estoy diciendo. Tus ideas son contrarias de lo que yo estoy pensando. Contrario a las enseñanzas de Jesús del reino de Dios. Contrario a lo que Jesús quiere encaminarnos en el día a día, en su exposición del reino de Dios, en su vivencia del reino de Dios. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios, termina diciendo Pablo. Templo equivale a casa. El templo o el tabernáculo de Dios se hizo en primera instancia para simular, para representar el lugar de Dios, la casa donde Dios vive en medio del pueblo de Israel. Luego se hizo el templo y el templo representa el lugar donde Dios vive en Israel. Y nosotros venimos a ser el templo de Dios, el templo vivo del Dios vivo, representando el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios ocurre. Uno de los elementos que había en el templo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley de Dios. Y por allá los profetas clásicos prometen, yo escribiré mi ley en sus corazones. Somos la casa de Dios, donde Dios habita. Y cuando Dios nos habita, nuestra vida es transformada en torno al proyecto del reino de Dios, que se basa en el amor los unos por los otros. Y que toma forma o se encarna o se manifiesta en actos cotidianos de empatía, de solidaridad, de entrega los unos por los otros, en beneficio del bienestar comunitario, en beneficio de que todos y todas podamos existir en bienestar. Entonces la línea que traza Pablo al respecto del yugo desigual tiene que ver con Jesús, el proyecto de Dios en Jesús, la solidaridad, la entrega, la justicia, la empatía, la esperanza, la sanación, la libertad que Jesús brinda a las personas, la reconciliación que en el mensaje de Jesús podemos aspirar, podemos construir, y el yugo desigual, o lo que hace que haya desigualdad en la construcción de nuestras vidas, es todo lo que sea contrario a ese proyecto de Dios en Jesús encarnado, que se fundamenta en el amor por el otro. Amamos a Dios amando al otro. Nuestra exteriorización del amor a Dios está en los actos cotidianos y prácticos de amor por el otro. Entonces, yugo desigual, en boca de Pablo, tiene que ver con todo lo que es contrario del proyecto de Jesús, con todo lo que es contrario del proyecto del reino de Dios, con todo lo que es contrario con la buena noticia del Evangelio. Pablo nos invita a no preparar, a no arar la tierra en la que vamos a sembrar los elementos de nuestra vida, nuestros sueños, nuestras metas, nuestro futuro, con realidades que no se equiparan, que no son equivalentes al reino de Dios, a la justicia de Dios, que en el Evangelio es el amor, a la solidaridad de Dios, la entrega solidaria de Dios en Jesús, la reconciliación que Dios construye en su encarnación. Y más adelante, Pablo mismo dice algo que me parece bien interesante. Por tanto, amados, amadas, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por tanto, así que este texto tiene razón de ser en todo lo que se dijo antes. Limpiémonos. Es una reflexión hacia adentro. Hay elementos adentro de nosotros
que necesitan ser cambiados para que no andemos nuestras vidas en yugo desigual, para que no seamos yugo desigual para otros. Yugo desigual es entonces no vivir a Jesús, que hayan elementos en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, que no estén dispuestos a caminar por el Evangelio al que Jesús nos invita, que no estén dispuestos a seguir el camino de empatía y solidaridad y esperanza y sanación y libertad que Jesús nos traza, que nos abracemos a lo contrario de lo que Jesús quiere representarnos en el fundamento de su mensaje, que es el amor al otro. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.